el país más peligroso de la región ahora, superando en las cifras de homicidios cada 100.000 habitantes, incluso a México. Que llega a este punto por la falta de control de estas bandas que hoy tienen muchísimo poder, por la corrupción que se ha metido en todos lados y también por la situación que favorece el comercio del narcotráfico. Es imposible pensar que haya avanzado tanto el narcotráfico territorialmente en Ecuador sin connivencia de la política. Y sobre esto marco un paréntesis. Eso denunciaba el candidato presidencial y entonces también periodista de investigación, Fernando Villavicencio, que fue asesinado en la campaña. Han entrado a la universidad estatal. Hay más de 50 jovencitos, niños, en las escuelas públicas y privadas que han sido baleados. Hay vehículos destrozados, están quemando a la gente dentro de los vehículos, a los autobuses le están lanzando granadas. Todo un estado de locura se está viviendo en Ecuador. Lógicamente, uno rápidamente se preocupa porque aunque eso es en Ecuador, no deja de preocuparle a uno porque uno dice, ¿y eso podría pasar en mi país? Y luego cuando vi todas las manifestaciones de poder delincuencial, o sea, señores, mírenlo, un tipo con un lanzagranadas o con una bazuca, como uno dice, muchachos de 15, 18, 17, 16 años con pistolas asesinando a sangre fría a la gente. Yo dije, ven acá, ¿qué está sucediendo? Miren, amigos míos, yo le voy a pedir algo. Aparte de orar por los hermanos ecuatorianos, por lo que está sucediendo allí, que haga un análisis sincero de la sociedad dominicana, de lo que nos está sucediendo aquí, de por dónde va la maldita delincuencia aquí. Lo que pasó en Ecuador es una señal de lo que podría pasar aquí. Si nosotros no colocamos, no comenzamos a poner freno. Uno desde aquí lamenta lo que está pasando en el hermano país de Ecuador, pero cuando uno ve las fórmulas, las recetas con la que terminó preparándose ese platillo, no está lejos de muchas de las cosas que pasan en el país. Cuando usted compara uno por uno, puente, esto es un puente. Antes la droga no se quedaba, y se está quedando. Mucha gente dice, no, pero no es lo mismo, porque nosotros, gracias a Dios, no hacemos frontera. ¿Y Haití? No hay tráfico de droga, de armas, de todo por esa frontera con nosotros. No hay banda armada en Haití. Pero además de eso, no ha permeado el crimen organizado y el narcotráfico en los partidos, en las instituciones, en las cárceles. No hay de todo eso aquí. Fíjense cuántos ingredientes de ese cóctel nosotros lo tenemos aquí. Eso no quiere decir que en este país no vaya a ocurrir algo como eso. Ha ocurrido antes en esos países. Ahora, nosotros tenemos muchos ingredientes aquí interactuando de lo que ha provocado eso en esos países. Y si nosotros no hacemos los correctivos del lugar a tiempo, no crean ustedes que nosotros vamos a dejar de terminar en otro lugar que no sea en esos mismos lugares que han terminado esos países. Tenemos que robustecer el Estado dominicano, la democracia dominicana, porque si no lo hacemos, no crean ustedes que nosotros estamos lejos de estar en una situación como la que está Ecuador hoy, lamentablemente. Nosotros, gracias a Dios, no estamos ahí, pero si no cambiamos de rumbo, en poco tiempo, Dios nos libre, estaremos atravesando situaciones muy parecidas a las que vive el pueblo de Ecuador. Igual que República Dominicana, que es un país puente, por donde pasa la droga que va a los Estados Unidos y que va a Europa. Es un país, es un punto clave para los narcotraficantes y República Dominicana también es un punto clave. Mira cómo se cargaron un candidato presidencial en ese país. No fue uno. El año pasado mataron a 5. Lo que pasa es que Fernando Villavicencio fue, digamos que la gota que derramó el vaso. Mataron. Porque era uno de los candidatos
presidenciales, pero mataron candidatos municipales. A candidatos legisladores. Fueron 5 los que mataron el año pasado. Sí, pero no presidencial, municipales. Mataron a varios, pero en este caso un presidencial, y es el presidente el que tiene la decisión. Ojalá que pueda ganar esta guerra. A uno no le gusta hablar del tema del narcotráfico porque uno le tiene como miedo que te vayan a dar 10 tiros. Ya lo sabes. Yo también, por cierto. Te silencian, mi amor. Oh, pero claro. Yo también. Oh. Pero entonces hay un problema aquí y yo pienso en mi hijo Elian y cómo yo me cruzo de brazos para que esta sociedad se siga deteriorando y entonces un día cualquiera me maten a mi muchacho. Es obligado que uno tenga que dar la cara. Es obligado que uno tenga que dar la cara. Esto es una ejecución al estilo Colombia. Lo mismo pasó en Paya, pasó en Barahona, pasó en Baní, ha pasado en Santiago varias veces. Originalmente, aunque esto fue de día, plena luz de día, todavía es peor que tú no. Bueno, una persona que se le pegó un tiro y va pasando por ahí. Exacto, eso es muy O delicado. sea, uno no está ni seguro en su país. Es muy lamentable. Hace 3 meses me llamó un amigo de Cabrera y me comentaba que en Cabrera no se puede vivir. ¿Qué? En Cabrera, que pertenece a la provincia María Trinidad Sánchez. Colombia, por décadas, mostró lo desgarradora que son las consecuencias del narcotráfico. Colombia. México presenta permanentemente casos espeluznantes de lo que ocurre cuando ese narcotráfico se desborda. Siento mucho pesar por lo que está ocurriendo en Ecuador, por las instituciones de Ecuador, por la sociedad ecuatoriana. En el día de hoy debo tocar el caso de Ecuador. En Ecuador, lo primero que recibió el presidente de Ecuador fue un mensaje desde las cárceles del país que allá no iba a pasar lo que ha sucedido en El Salvador porque ellos no lo van a permitir. Luego vinieron los secuestros, luego la intervención de un canal de televisión en un acto vandálico. Pero la peor vergüenza de todo eso es que 51,000 kilos de droga hayan salido de la República Dominicana, entrado a los Estados Unidos y nadie sepa por dónde salió. Más de 39,000 puntos de drogas identificados en el país. Una gran vergüenza. El pueblo dominicano está viviendo sin dudas una pesadilla. Aquí se tienen reportes y se dicen con mucha certeza, hay 50, 60 puntos de droga en tal o cual municipio. O en el trayecto de tal carretera, hay más puntos de drogas que bancas de apuestas. Eso se tiene la data. E inclusive se da la convivencia de puntos de droga en el mismo edificio que destacamentos policiales. Entonces, esos son los tipos de complicidades y corrupción. Y alrededor de escuelas. Son los tipos de complicidades que llegan a deterioros de esa naturaleza. ¿Sabe lo que significa que el narcotráfico domine una sociedad? ¿Tú sabes el dolor que produce eso? La cantidad de dolor que produce cuando es el narcotráfico que domina esa sociedad. Y ya lo estamos viendo ahí en Agua. ¿Cómo se fusila a plena luz del sol a 3 gente? Y eso es o lo que pasó en Paya, o lo que ya está pasando aquí en cualquier momento. Empresarios dominicanos, préstenme atención. Présteme atención. Esto es delicado. Que usted sabe cómo se desarrolla el comercio y el empresariado en medio de una sociedad atrapada en las drogas y en el narcotráfico. Eso es insoportable. Eso es invivible. Vamos a tomar la lucha contra el narcotráfico de manera más seria. No podemos seguir en esto. Ya comenzó el narcotráfico a atacar
en esencia a la dominicanidad. Porque el narcotráfico tiene dominio absoluto de Cabrera. Que sí, que en Cabrera la gente vive con miedo. Oiga, con miedo, con miedo. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas y descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos.